All right, vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, por esta mañana. Gracias por que has permitido que podamos llegar hasta aquí. Gracias por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí en esta iglesia de sana doctrina, poder adorarte libremente, sin ningún impedimento, Señor, porque podemos libremente venir y levantar las manos. Gracias, Rey de Reyes, por lo que has hecho por nosotros. Gracias por la salvación, por la cruz. Hosana al Rey de las alturas. Hosana al Hijo de David. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Jesús. Amén. Cómo se levanta una gran generación con compasión. Veo avivamiento, digamos. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Primero a los Corintios capítulo 6, vamos a cerrar este capítulo y solamente vamos a concentrarnos en 3 versículos. Bien, desde el capítulo 5 hasta el 6 hemos estado viendo que el apóstol aborda problemas de divisiones dentro de la iglesia, un problema de incesto dentro de la iglesia donde se refiere a esta persona incestuosa como un perverso, a quien le es aplicada la disciplina cristiana. Entonces, esa disciplina consistía en expulsarlo de la congregación. Era necesario hacerlo en ese momento, aunque el propósito de la disciplina cristiana es la restauración del pecador, es la restauración del creyente que está cometiendo una falta, ya sea una falta inmoral, ya sea cuestión de falsas doctrinas o de divisiones, etc. El propósito es restaurarlo y también la disciplina es una expresión de amor. Entonces suena un poquito ilógico, suena quizás un poquito paradójico o contradictorio, pero la expresión de la disciplina o la práctica de la disciplina cristiana es una expresión de amor. Entonces lo vamos a ir entendiendo conforme vayamos avanzando, pero simple y sencillamente la Biblia nos dice que Dios al que ama, disciplina. Por eso es una expresión del amor de Dios. Hay una lista también ahí en el capítulo 6 de todos los pecados
condenables. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y hay otras listas más largas todavía en Romanos capítulo 1, pero aquí esta lista ya nos está poniendo en contexto a lo que nos está diciendo el versículo 11. Y esto erais algunos. Esto erais algunos. Bien, lo primero que vemos aquí es que en Cristo, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados, cuando hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, Él nos da una nueva identidad. Tenemos en Cristo una nueva identidad. Esto, ¿qué? La lista que acaba de mencionar anteriormente, ni los fornicarios, ni los idólatras, etc. Esto erais algunos. Entonces nos está hablando de una identidad pasada, por lo tanto en el presente tenemos en Cristo una nueva identidad. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos, nos habla de que ahora en el presente en Cristo, por causa de Cristo, el arrepentimiento y la fe en Él, somos nuevas criaturas. Tenemos pues esa nueva identidad. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo se explica esta nueva identidad? ¿Cómo la explica el apóstol Pablo? La explica a través de 3 términos teológicos que tienen que ver con nuestra salvación. Primeramente menciona el lavamiento. Dice, ya habéis sido lavados. En la Biblia, sencillamente la ceremonia, en el Antiguo Testamento, las ceremonias de los lavamientos tienen como fin de representar la limpieza espiritual. El agua para los lavamientos en esos rituales levíticos representa la palabra de Dios. Leemos en Jeremías 2:22 que nosotros no podemos, por ningún medio, por nuestros propios esfuerzos, no podemos quitar la mancha del pecado. Mismo Jeremías dice que es como el leopardo que no puede quitarse las manchas por sí mismo. Y en el capítulo 2, versículo 22 dice, aunque te laves con lejía, con jabón, ¿ya? No sé cuál jabón usaban en Latinoamérica, nosotros usábamos el jabón sote, no el jabonzote, pero sí estaba grande, ¿ya? Porque es muy bueno para quitar las manchas. Pero aunque te laves con jabonzote, no un jabonzote, pero con jabón de marca Sote, aunque te laves con jabón Sote o cacahuananche o no sé, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No hay nada que el hombre pueda hacer para limpiar su culpa delante de Dios. Ezequiel 36, versículos del 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua. La limpieza de nuestro pecado, el perdón de nuestros pecados es una obra que solamente Dios puede hacer. Nosotros podemos no solamente echarnos agua y lejía, amontonar jabón, pero dice la palabra de Dios que Dios es quien hace esa obra en nosotros. Él esparce agua sobre nosotros. Es esparciré, y entendamos que esto es un simbolismo. ¿Ya? Es un simbolismo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces es Dios quien hace esta obra. Y en Juan 15:3 dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, el agua que limpia, el agua que Dios esparce sobre nuestras vidas es la palabra de Dios que Él
nos ha hablado, es la palabra que Cristo nos ha hablado. Pues esta es la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que nuestra nueva identidad en Cristo se expresa de esta manera. Ya habéis sido lavados, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. El segundo término es la santificación. Dice, ya habéis sido santificados. En esta nueva identidad en Cristo, que tenemos en Cristo, hemos sido santificados, y esto nos habla de una posición interna, de un estado nuevo interno, un corazón limpio, una transformación del corazón. La santidad afecta todo nuestro ser. El apóstol Pablo veía todo nuestro ser como espíritu, alma y cuerpo. Entonces, estas tres cosas son impactadas por la santificación. Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra voluntad se ve impactada por la obra de santificación en nuestras vidas. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo van siendo transformados conforme progresamos, conforme caminamos en santidad. Este es un proceso que dura toda la vida. Nuestra santificación va a durar toda la vida hasta que el Señor nos llame. Y de esto nos habla otra doctrina de la palabra de Dios, que es la doctrina de la perseverancia. Entonces, perseverar hasta que el Señor nos lleve, ese es el camino de la santidad, ese es el camino de nuestra santificación. Pero también somos llamados a ser santos. La santificación también es una obra que Dios hace en nuestras vidas, así como el lavamiento. Esparciré aguas limpias sobre vosotros. Él también es quien hace esa obra de santificación. Pues la carta a los Corintios en el capítulo 1 dice: a los santificados en Cristo que están en Corinto, a los santos que están en la iglesia en Corinto, y luego dice llamados a ser santos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué no ya son santificados? ¿Por qué hay un llamamiento? Pues la santificación es una obra en la que usted y yo cooperamos con Dios. El ser humano coopera con Dios en la santificación. Él nos santifica, Él nos llama santos. Fíjese cuán tremenda era la situación en la iglesia de Corinto. Había mucho pecado, había muchas perversiones, había muchas divisiones, había inmoralidad, pero en la introducción de la epístola les llama santos, a los santos que están en la iglesia en Corinto. Pues no es una obra perfecta y no por causa de Dios, sino por causa de nosotros. Es decir, que en nuestra cooperación, en esa parte, en el elemento humano en el que cooperamos con Dios, lo hacemos imperfectamente, pero la obra que Dios hace es una obra perfecta. Y esta pues demanda nuestra cooperación, conlleva el elemento humano, porque somos llamados a ser santos. Santificados es una obra que Dios hace. Lo primero lo hace Dios, lo segundo es nuestra participación. También algunos, cuando se trata de la santidad, algunos están más adelantados que otros. Algunos están más adelantados que otros. Algunos han madurado más en su fe que otros. Pero ¿son mejores aquellos que han madurado más en su fe? ¿Son mejores que aquellos que no han madurado? La respuesta es no. No son mejores, ¿verdad? Pues en una familia es natural que los hijos mayores generalmente no manifiestan un sentido de superioridad para con sus hermanos más pequeños, sino todo lo contrario, ¿cómo le llamamos? No por instinto, pero naturalmente ya se ven ellos movidos a ayudar a sus hermanos más pequeños. Les ayudan a ponerse los tenis, porque ellos se acostumbran a ponérselos al revés. Les ayudan a cruzar la calle. Les toman de la mano y les ayudan a cruzar la calle. Les ayudan donde saben que
pudiera representar un peligro para ellos. De la misma forma, asimismo, los hermanos en Cristo, los cristianos que han madurado en su fe, han de ayudar a los débiles en la fe a cruzar la calle de este mundo, a tomarlos de la mano y a cruzar la calle de este mundo. La santificación nos hace semejantes a Dios, nos hace semejantes a nuestro Creador, porque Él es santo. Y Él dice, sed santos porque yo soy santo. También la santificación nos hace semejantes a Cristo, porque Cristo vivió una vida intachable y sin reproche. En Isaías 53, en el versículo 9, dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Él vivió una vida intachable, una vida santa. La santidad, pues, nos hace semejantes a Cristo. Nos hace callar cuando nuestro corazón está enojado. Dice, angustiado Él, Isaías 53, no abrió su boca. Entonces, esto habla de la cruz, esto habla de los azotes, esto habla de las ofensas por nuestro pecado. Todo lo que le hicieron a Cristo, dice, Él no abrió su boca. Entonces la santidad nos hace semejantes a Cristo, en que conforme nuestra vida está siendo transformada, también no proferimos, no expresamos maldición a aquel que nos hace el mal. Otro término que expresa nuestra nueva identidad en Cristo y que está aquí en el versículo 11 es la justificación. Dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Y número 3, ya habéis sido justificados. Si la santidad habla de un estado interno, de un nuevo estado interno, la justificación nos habla de que tenemos una posición legal nueva. En esta nueva identidad tenemos una posición legal. La justificación es un término, justicia es un término legal. La justificación es un acto judicial en el que el culpable, el pecador, es declarado no culpable en virtud no de las obras humanas, no en virtud de nuestras propias obras, sino en virtud de la obra de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, en virtud de la obra de Cristo, y este pecador que entiende lo que Cristo hizo por nosotros y procede al arrepentimiento y la fe en Cristo, entonces delante de Dios es declarado inocente. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es un versículo bien claro. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Estábamos enemistados, el pecado nos había enemistado, pero por la fe en Cristo, Cristo nos ha reconciliado con Dios, para con Dios, y ahora tenemos paz para con Dios. Esto es por la obra, en virtud de la obra de Cristo Jesús. Dios nos declara justos por la fe en Cristo. La justificación es un proceso por el cual la justicia de Dios es satisfecha. Pues Dios demanda la muerte del pecador, pero por la muerte de Cristo la justicia de Dios ha sido satisfecha, haciendo justo al injusto. La justificación por la fe, pues, es una doctrina fundamental de la salvación. Este fue el pleito más grande, este fue el pleito, y valga la redundancia, una vez más la palabra fundamental, este fue el pleito fundamental de la Reforma. Los reformadores resucitaron y rescataron esta doctrina de la salvación, que el hombre es salvo a través de la fe, solamente a través de la fe en Cristo solamente, y de esta manera es justificado. Esta es una declaración hecha una vez y para siempre. En Juan 2:1 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo.
Entonces la justicia de Dios, la justicia de Cristo, nos es imputada a través del arrepentimiento y la fe en Él. La justificación también es una obra de Dios y es una obra completa, es una obra perfecta que Él hace a nuestro favor si nuestra fe está depositada correctamente. Y la fe que está correctamente depositada es aquella fe que reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Que Dios perdona nuestros pecados. Todo nuestro pasado ha sido perdonado, todo nuestro pasado ha sido borrado, pero el llamamiento es al arrepentimiento y la fe para la justificación. Y no es un estatus como la santidad, algunos son más maduros que otros, pero en la justificación es un estatus igual, todo creyente. Ni uno es más justificado que otro, ni otro es menos justificado. Todos somos de la misma manera justificados delante de Dios. Tampoco la justificación produce un cambio interior, pero nos llama a una responsabilidad. La justificación nos llama a caminar en santidad, a cooperar con Dios en nuestra santificación. Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer fue justificada, pero por esa justificación, por esa justicia, por ese amor, por esa gracia, esa misericordia, tenía delante del Señor una nueva responsabilidad. Y esa responsabilidad era de no pecar más. Lo interesante, en un tribunal de justicia terrenal, cuando el acusado es declarado inocente, ¿cómo sale de esa cárcel? Sale contento, pero sale de momento, sobre todo si es una persona verdaderamente inocente, sale con un nuevo sentido de responsabilidad. No volver a cometer el error que cometió, no volver a meterse donde se metió, cosa que le trajo estos problemas. Asimismo, la justificación nos responsabiliza delante de Dios para vivir una vida santa. Lo interesante es que en un tribunal terrenal, el juez solo declara no culpable al inocente, pero en el tribunal celestial, Dios declara no culpable al injusto. Qué interesante. Dios declara justo al culpable una vez más por los méritos y en virtud de la obra de Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Él es nuestro juez, Él es nuestro abogado y Dios es el juez. Entonces, en Cristo estamos escondidos. Y Él, por la obra de Cristo, nos declara justos, nos declara inocentes. Bien. ¿Se da cuenta cuán inútiles somos humanamente hablando delante de Dios para ser buenos? No podemos lavarnos a nosotros mismos, no podemos justificarnos a nosotros mismos. Nuestra cooperación en la santidad es limitada, no es perfecta, pero la obra de Dios es perfecta. Cuán inútiles somos delante de Dios, pues, para ser buenos. Se da cuenta cuánto nos ama Dios para pagar con la sangre de Cristo nuestra deuda que humanamente era impagable. Esa es una expresión grande del amor de Dios. No puede el hombre ser más ciego si continúa postergando el acercarse a Dios en arrepentimiento y en profunda gratitud por la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Número 2, versículo 18 nos dice lo siguiente: huid de la fornicación. Bueno, uno de los problemas que ocurrían en la iglesia de Corinto es que había fornicación.
Entonces se habla en el capítulo 5 de una persona en específico que era un fornicario, pero seguramente había muchos más en la iglesia que estaban practicando esta inmoralidad sexual. Y el consejo, la solución divina es huid de la fornicación. Huid de la fornicación. ¿Cuál es la única manera de vencer un pecado, un vicio? Dejar de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la única manera de vencer el vicio del alcohol, el vicio del alcoholismo? Pues dejar de tomar. ¿Sí? Es lógico. Es la única manera de vencerlo, es dejar de tomar. ¿Cuál es la única manera de vencer la pornografía? Dejar de ver pornografía. ¿Cómo puede el joven honrar a Dios? Haciendo lo que Dios manda. ¿Cómo puede el hombre, la mujer, honrar a Dios? Obedeciendo lo que Dios manda. Pero muchas veces, humanamente, buscamos alternativas medias, ¿sí? Buscamos maneras de justificar nuestra desobediencia. Y Dios dice que debemos de tener cuidado con tratar de justificar, porque eso nos pone en un término medio y no hay términos medios. Con Dios es sí o es no. Se es frío o se es caliente. Apocalipsis dice, si eres tibio, te vomitaré. No se valen las medias tintas, no se aceptan términos medios. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, ¿cómo puede pues el hombre vencer el pecado que está señalándose en este capítulo, el de la fornicación? ¿Cuál es la salida? Huye de la fornicación, es el consejo que el apóstol da. Huid de la fornicación. Pablo le escribió al joven pastor Timoteo. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Entonces es interesante que dice las pasiones juveniles, porque son luchas que los jóvenes tienen, también los adultos, pero estas son luchas bien desafiantes en la juventud. Entonces el consejo es huye de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. José, ¿se acuerdan de José? Que fue vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto. Él literalmente huyó de la mujer de Potifar. Literalmente salió corriendo. Entonces, esa historia en la que José salió literalmente corriendo y el consejo a Timoteo, huye, nos está hablando de que la solución es literalmente huir, mentalmente huir, espiritualmente huir de la tentación. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Los gnósticos en el tiempo del apóstol Pablo decían que el alma era la habitación del Espíritu, Espíritu con E mayúscula, es decir, el Espíritu de Dios. Ellos decían, el cuerpo es malo, la materia es mala, el cuerpo va a ser destruido, todo el mundo material, incluyendo el cuerpo humano, todo lo material, toda la materia, fue creada por un Dios malo. Eso es lo que creían los gnósticos. Le llamaban el demiurgo. Pero ellos decían que el alma era la única buena y era la única que heredaba la salvación. Entonces, muchos de ellos le daban rienda suelta al cuerpo. Al fin, el cuerpo no tenía relevancia, pues el alma, no el cuerpo, el alma era la habitación del Espíritu de Dios. Sin embargo, la declaración del apóstol Pablo es contundente contra este pensamiento, porque dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces Pablo dice,
el cuerpo es la habitación del Espíritu de Dios, de aquel que ha creído en Cristo. Contrasta también con el pensamiento de nuestros días, en que hoy en día la cultura moderna no siente culpa por los pecados sexuales, por los pecados sexuales fuera del matrimonio. Y la gente hoy dice, nadie debe de decirme qué es lo que yo debo hacer con mi cuerpo. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Pues no, porque Dios dice todo lo contrario. Dios dice que si has creído en Cristo, tu cuerpo es la habitación de su Espíritu y le pertenece a Dios. Dice, no sois vuestros. Y el pensamiento de hoy es mi cuerpo y yo sabré qué hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. ¿Verdad? Bueno, aquel que no ha creído en Cristo, pues no es la habitación del Espíritu de Dios, pero aquel que ha creído en Cristo, siempre en varias ocasiones he referido a una muchacha que dirigía la alabanza en una iglesia. Era una de las líderes principales de la alabanza, pero se iba con sus amigos a los bares y una vez hubo un escándalo ahí que hasta la policía llegó y pues esta ministra de alabanza les ayudó a sus amiguitos a esconder en su ropa interior la marihuana. Entonces, ¿qué hace un cristiano haciendo esas cosas? Entonces, a estos cristianos Dios dice, no puedes hacer lo que tú quieres con tu vida. Cuando le llamó la atención el pastor, cuando se reunieron con ella directamente le dijo al pastor, ninguna persona ni ningún pastor puede decirme qué debo hacer con mi vida. Entonces, pero Dios sí. Quizás la autoridad nuestra es una autoridad de consejo, pero la autoridad de Dios es una autoridad de mandamiento. Y Dios manda. Habacuc tiene una palabra que hace eco hasta nuestros oídos hoy. Habacuc 2, 15 al 17 dice, ay del que da beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra y de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. Los libertinos de hoy, ¿se acuerdan que hablábamos de los libertinos en el tiempo, los gnósticos libertinos que decían el cuerpo es para las relaciones sexuales y las relaciones sexuales para el cuerpo? Y Pablo responde, dice, el cuerpo es de Dios. Y dice, los libertinos de hoy defienden, buscan esos argumentos, esos términos medios para defender su estilo de vida con argumentos tales como, es que los cristianos promueven un mensaje de odio y le llaman mensaje de odio a la corrección de Dios. Volvemos a lo que decíamos al principio. La disciplina es una expresión del amor de Dios. La corrección es una expresión del amor de Dios. Dice, muchos dicen, la iglesia o los cristianos promueven un mensaje de odio, pero le están llamando mensaje de odio a la corrección de Dios. Y esa corrección de Dios descansa en su amor. Es una expresión de su amor. ¿Por qué corregimos a nuestros hijos? ¿Cuántos aman a sus hijos? Y si los amamos, los corregimos. Y Dios, pues, disciplina a aquel que tiene por hijo y ama. Entonces el Señor nos llama, pues, a arrepentirnos si en nuestra vida hay algún tipo de práctica que no le agrada. Número 3 y último, en esta nueva identidad tenemos una gran responsabilidad, una grande responsabilidad. Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una vez más, nuestro cuerpo es de Dios, nuestro espíritu es de Dios. Y habéis sido comprados por precio. Entonces el consejo, la solución divina es glorificad a Dios. Entonces,
El primer consejo es que debemos recordar que tenemos una nueva identidad. El segundo, tenemos una nueva moral. Y el tercero, tenemos una nueva y grande responsabilidad. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Esa es la grande responsabilidad que tenemos usted y yo, de darle gloria a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. La frase inicial dice, porque habéis sido comprados por precio. Recordemos que en ese mundo, en el mundo greco-romano, en ese tiempo del apóstol Pablo, se practicaba, o la práctica de la esclavitud era muy amplia, y los esclavos eran objetos de compra-venta. Y la palabra redención era una palabra común cuando un esclavo era comprado para su libertad. Cuando se pagaba un precio por su libertad, entonces había sido redimido. Y lo que Pablo está diciendo aquí, porque habéis sido comprados por precio, está hablando del estado de libertad que tenemos en Cristo. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos del mundo, éramos esclavos de nuestra propia carne, nuestras concupiscencias. El pecado era nuestra naturaleza y actuábamos como tales, como pecadores, pero fuimos redimidos. Fuimos comprados por precio. Entonces lo que el apóstol está plasmando es la restauración de un esclavo al estado de un hombre libre. Hay una canción que dice, libre, tú me hiciste libre. Libre, tú me hiciste libre, oh Señor. Rotas fueron las cadenas que me ataban. Entonces, esa es nuestro estado actual por la obra de Cristo. Somos libres en Cristo. Dios nos liberó. Dios libertó a Israel, a su pueblo, de la esclavitud de Egipto. ¿Para qué? ¿Qué le decía Moisés a Faraón? Deja a mi pueblo ir para que me adore y me sirva en el desierto. Entonces era la petición constante, para que mi pueblo me sirva. Igual forma, el llamado, porque hemos sido comprados por precio, porque hemos sido redimidos. ¿Cuál es el llamamiento? Adorar y servir a nuestro Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Él nos ha rescatado de la esclavitud de la inmoralidad, nos ha rescatado de la esclavitud de los vicios, de la esclavitud del diablo y del pecado, para que le sirvamos, para que le sirvas, hermano, hermana. La libertad que Cristo nos ha dado y la responsabilidad que nos presenta aquí, ese es nuestro estatus en Cristo. Y a esto le deviene un enérgico mandato. Si hemos sido comprados por precio, le viene un enérgico mandato. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, una vez más, recalca un mensaje no solo contundente para el tiempo del apóstol, pero relevante también para el contexto de nuestro tiempo. Es un mensaje que hoy también tiene el mismo impacto en la cultura de nuestros tiempos. El llamado es el mismo: glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Y recordando que la teología o la doctrina del hombre del apóstol Pablo, la doctrina sobre el hombre del apóstol Pablo es que todo el ser que comprende al hombre es espíritu, alma y cuerpo. Bien. Dice, si Dios pues nos compró con sangre, todo tu ser, todo tu espíritu, toda tu alma, todo tu cuerpo le pertenece a Dios. Él escribió a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5:23, y con esto cerramos. Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Se acuerdan que esa es una obra que Dios ha hecho? La santificación. Él nos ha santificado. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces,
en nuestra cooperación es imperfecto y dura toda la vida, pero toda la vida es un proceso y ese proceso se llama perfección, perfeccionamiento, santificación. Y entonces dice el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Irreprensible, o sea que no tiene de qué regañarnos, no tiene que reprendernos, no hay reproche. Irreprensible hasta la venida, dice ahí, para la venida, como diciendo hasta que el Señor venga, nosotros vayamos a Él. ¿No? Entonces, con este pensamiento cerramos esta palabra. Si en esta mañana tú no has dado ese paso de fe, de entregar tu vida a Cristo, hazlo, no lo postergues. Fíjate que el amor de Dios es grande, la misericordia de Dios es grande y la imposibilidad es nuestra. La limitación es nuestra, pero para Dios no hay límites. Si quieres entregar tu vida a Cristo, hazlo. La Biblia dice, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los ángeles en el cielo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerme aquí al frente y vamos a orar. Si alguien quiere pasar mientras estoy orando, está bien, puede pasar al frente. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo, mire, pasar al frente, yo trato no de manejar las emociones, no de poner presión psicológica, sino que racionalicemos bien lo que la palabra de Dios nos dice y que si usted pasa al frente, no lo hace inundado de emociones. Bueno, las emociones no las podemos erradicar y quitar. Cuando alguien pasa al frente, muchas veces le da ganas de llorar y es válido, es completamente válido. Las emociones son parte de nuestro. Pero que nuestra decisión no se fundamente en las emociones, porque estas son temporales, sino que esté basado, esté fundamentado en una decisión de la voluntad, en la que decidimos seguir al Señor todos los días de nuestra vida. Entonces nos gozamos. Hace ¿cuántos? 2 domingos, cuando vimos a nuestra hermana Helen pasar, cuando predicaba el hermano Donaldo. Entonces le damos gloria a Dios, le damos la honra y la gloria de Dios por la vida de nuestra hermana Helen. Entonces, ¿cuántos más valientes hay? Y si nadie pasa hoy, no se preocupe, lo esperamos el próximo domingo. Pero el llamado del Señor es no postergar. Vamos a tener también en esta mañana la cena del Señor, así que voy a pasar aquí al frente y voy a orar.
tenido que luchar, en tormentas ya no crees continuar. Buscamos un lugar donde podernos ocultar. Encuéntralo en Dios, Él te consolará. Él te consolará. Vamos con palmas. Y cuando vienen las lluvias, siempre te protegerá. Así que vamos de una vez, párate y alaba a Dios. Así que toma tu cruz y sigue a Cristo. Libres por amor nos hizo, murió por darte una razón de ser. Oh, toma tu cruz y sigue a Cristo. La mies es mucha, así Él nos dijo, y al terminar su rostro tú verás. Libera a mi pueblo, Moisés le dijo.